La invitación había llegado con una tarjeta de papel grueso, elegante, con letras doradas en relieve. Cena de celebración en honor a Julián Soler, restaurante Alma Vieja, sábado 8:00 p.m. Mariana la sostuvo entre los dedos por unos segundos más de lo necesario, observando su nombre cuidadosamente escrito a mano. No era una invitación cualquiera, era un gesto calculado. Sabía que no ir sería una declaración, así que se arregló como solo lo hacía cuando le importaba. El restaurante era un rincón exquisito del centro histórico, todo piedra, madera oscura y luces suaves. Al entrar, el aroma a pan recién horneado, ajo dorado y vino tinto le envolvió como un abrazo traicionero. Se detuvo un segundo para mirar alrededor. La música de fondo era suave, un jazz instrumental que flotaba en el aire. Reconoció algunas caras conocidas sentadas en la mesa larga al fondo, entre risas y copas levantadas. Julián estaba allí. Sonreía, brillaba. Se acercó con paso firme al anfitrión de la puerta, un hombre joven con traje oscuro y sonrisa neutra. «Buenas noches, tengo una reservación», dijo Mariana, mostrando la invitación. El hombre asintió, hizo una seña con la cabeza y dijo con cortesía: «Claro, acompáñeme, por favor». Lo siguió a través del salón, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre ella por segundos breves. Algunos la reconocían, otros simplemente se dejaban llevar por su presencia. Mariana había aprendido a moverse con dignidad, aún en los lugares donde no la esperaban, pero algo no encajaba. El hombre la guiaba no hacia la mesa central, donde se encontraban los colegas, sino hacia una esquina lateral, cerca de una pared con estantes de vinos. Allí, una mesa redonda esperaba. En ella, 3 niños jugaban con crayones y menús infantiles. «Aquí está su lugar, señora», dijo el anfitrión con una sonrisa leve, como si nada fuera extraño en esa escena. Mariana lo miró, luego a los niños, luego de nuevo a la mesa principal. En ella, nadie parecía haber notado su llegada. No hubo saludos, no hubo gestos, solo risas lejanas. «¿Disculpe?», preguntó en voz baja, intentando entender si era una broma. «Usted está en la lista aquí, señora», repitió él, señalando discretamente su tablet. «Mesa 17, Mariana Campos». Se sentó lentamente, como si aún no procesara del todo lo que estaba ocurriendo. El mantel blanco, los vasos de plástico para los niños, los crayones desparramados. Uno de los pequeños le sonrió y dijo: «¿Quieres pintar conmigo?». Mariana forzó una sonrisa. «Claro». Tomó un crayón rojo y comenzó a dibujar un sol sobre la hoja. A su alrededor, las risas de los adultos crecían. Escuchaba a lo lejos la voz de Julián. Reconocía esa risa que alguna vez fue para ella. Sentía cómo cada carcajada se clavaba en su pecho como una aguja fina. Los niños a su lado eran ajenos a la tensión. Uno hablaba de dinosaurios, otro de su nuevo videojuego. Mariana estaba en un limbo extraño, demasiado mayor para estar allí, demasiado invisible para estar en otro lugar. Sintió una punzada en el estómago, no de hambre, sino de algo más cruel: humillación. Se preguntó si era una venganza, si Julián había orquestado todo, o si simplemente era el precio de haberse alejado, de no haber jugado el mismo juego de poder que los demás. Tal vez la querían fuera del cuadro, en la esquina, con los niños. El mesero se acercó con un menú. Mariana no lo miró. Solo dijo: «Un vaso de agua, por favor». «Claro que sí». Pasaron algunos minutos. Mariana cruzó las piernas, respiró profundo, intentó ignorar la punzada creciente de vergüenza. Revisó su bolso como si buscara algo, pero solo quería ocupar las manos. Uno de los niños le entregó su dibujo, una figura que parecía un dragón. «Este eres tú, porque estás enojada». Ella rió, por primera vez desde que llegó. «¿Tan obvio es?». El niño asintió muy serio. Ella le revolvió el cabello. En medio del absurdo, el gesto fue humano, real. Miró de nuevo hacia la mesa principal. Julián reía con una mujer rubia a su derecha. Mariana la reconoció. Era la nueva directora de diseño. Jovencita, brillante, con una sonrisa entrenada.
la misma que Julián solía tener cuando hablaba de Mariana. Sintió la náusea subir, pero la contuvo. No iba a darles el gusto. Iba a quedarse, no por orgullo, sino porque algo dentro de ella quería entender, saber por qué la habían relegado, por qué justo esa noche, justo allí, justo ella. Y entonces, sin previo aviso, vio que un mesero se acercaba con una copa en la mano, roja, oscura, profunda. No era cualquier vino, y no estaba en el menú infantil. Mariana tomó la copa sin pensar. El aroma del vino subió con una fuerza inesperada, frutos negros, notas de tierra húmeda y un dejo sutil de tabaco. Reconoció ese sabor antes de probarlo. Era un cabernet chileno de añada limitada, el mismo que había descubierto años atrás en una cata privada. Su favorito, casi imposible de conseguir en México. Miró al mesero que ya se alejaba sin decir nada más. Mariana frunció el ceño. ¿Quién lo había enviado? Volteó hacia la mesa principal. Nada, nadie la miraba. Todos seguían en su mundo de brindis y discursos triviales. Julián no había movido un músculo. Tomó un pequeño sorbo. El líquido recorrió su lengua como una caricia antigua. El gesto era demasiado específico para ser casual, demasiado íntimo para ser error. Entonces lo vio. Bajo la base de la copa, una pequeña nota doblada. La sacó con disimulo, tratando de que los niños no la vieran. Te vi primero, no olvides quién eres. La caligrafía era firme, cuidada. No reconocía la letra, pero el mensaje le sacudió algo muy dentro. Era una frase que le repetía su madre cuando era niña, cada vez que se sentía invisible, cada vez que alguien la hacía menos. Era como si alguien supiera exactamente cómo se sentía en ese momento. Como si alguien hubiera estado observando no solo su llegada, sino también su silencio. Guardó la nota en su bolso. Miró nuevamente alrededor. Su mesa seguía rodeada por crayones, dibujos y vasos de colores. Los niños ahora debatían si los dragones existían o no. Uno le mostró orgulloso una servilleta donde había dibujado una montaña con fuego. «Aquí vive el mío», dijo con total convicción. Mariana sonrió con ternura. Ese rincón olvidado tenía más vida que la mesa principal. Aún así, la herida seguía ardiendo. Cruzó una pierna sobre la otra, alzó la copa lentamente y volvió a observar a la distancia. Julián seguía animado, pero ya no parecía tan seguro. Había sentido su presencia. La había notado ahora. Una parte de ella quería levantarse, ir hasta allá y preguntarle en voz alta por qué la había hecho eso. Otra parte quería mantenerse digna, observar, entender. Los minutos pasaron lentos. Mariana repasó mentalmente las veces que había estado a su lado. Cuando él aún era un arquitecto inexperto, inseguro, ella lo apoyó, le enseñó, incluso le presentó a sus primeros contactos. Julián había sido su pareja y su alumno. Una mezcla peligrosa. Él siempre le decía que ella era demasiado intensa, demasiado directa, demasiado todo. Al principio lo decía con risa, luego con fastidio. Después de la ruptura, Mariana se había concentrado en su carrera. Había escalado sola, sin favores, sin atajos, y ahora, en esa mesa de adultos ruidosos, Julián ocupaba el lugar que ella una vez creyó que compartirían. No por celos, no por nostalgia, sino por justicia. ¿Te gusta el vino?, preguntó uno de los niños, interrumpiendo sus pensamientos. Mucho, respondió con suavidad. Es especial. Mi papá dice que el vino es para los grandes. Pero yo creo que debe saber horrible. Parece sangre. Mariana soltó una carcajada sincera. El niño tenía razón. El vino parecía sangre. Y esa noche, algo estaba sangrando por dentro. A veces sí, pero hay algunos que curan en lugar de herir, le dijo. El niño la miró con ojos grandes, sin entender del todo, pero asintió como si sí. Mariana volvió a mirar su copa. El vino seguía intacto, como si fuera un espejo líquido de todo lo que estaba por estallar. Se inclinó levemente hacia atrás y cerró los ojos por un segundo. Intentó respirar, centrarse, no dejar que la rabia le ganara.
Esa nota había sido un ancla. Alguien, quien fuera, sabía que ella merecía más que esa esquina, que no estaba ahí por error, sino porque querían hacerla sentir menos. Pero no iba a permitirlo. Sintió el impulso de levantarse y marcharse, de dejar esa farsa atrás. Sin embargo, algo dentro de ella decía, espera, no todavía. Entonces escuchó su nombre, apenas un murmullo entre las voces al fondo. Mariana. Abrió los ojos. Desde su rincón escuchó cómo alguien mencionaba su nombre. Aguzó el oído. La mujer rubia decía algo mientras sonreía. Julián respondía con un gesto ambiguo. Luego alguien más mencionó una propuesta de diseño. Mariana parpadeó. Esa era su idea, su presentación, su concepto. Sintió que el vino se le subía a la garganta. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban respuestas. El murmullo fue tan breve que por un momento pensó haberlo imaginado. Pero no. Mariana sabía cuando una conversación giraba a sus espaldas. Lo había vivido demasiadas veces. El tono, las pausas, las miradas desviadas, todo indicaba que hablaban de ella, de su trabajo, de algo que solo ella debía contar. Tomó otro sorbo del vino, esta vez con la garganta tensa. El calor del alcohol no logró suavizar la rabia que le subía por dentro. Aquella propuesta que mencionaban no era solo una idea suya, era un concepto que había guardado celosamente, que apenas había presentado como borrador en una reunión interna semanas atrás, una que Julián también había atendido. Te vi primero, no olvides quién eres. Esa frase ahora resonaba con un nuevo significado. No era solo consuelo, era advertencia, era recordatorio, era empuje. Mariana se alisó el vestido con las manos, como si al hacerlo pudiera recomponer el orden del mundo. No podía quedarse allí sentada entre crayones y servilletas manchadas, no cuando alguien había decidido robarle algo más que un asiento, su trabajo, su mérito, su nombre. Levantó la mirada buscando al mesero que le había traído el vino. No lo veía por ningún lado. Se puso de pie con discreción, con la copa aún en la mano, como si eso le diera legitimidad a su movimiento. Una excusa, algo que la hiciera parecer natural. Caminó despacio entre las mesas, fingiendo interés por la decoración, por los estantes de vino, por cualquier cosa que no fuera la tormenta que rugía dentro de su pecho. Llegó a la barra. El barman, ocupado, apenas le lanzó una mirada rápida. Mariana se inclinó un poco. Habló con voz baja pero firme. ¿Quién pidió este vino? El hombre frunció el ceño. Revisó rápidamente una pequeña pantalla junto a la caja. Disculpe, señora. No tengo ese dato, pero fue el Cabernet 2006. Ella asintió. No está en carta, continuó el barman. Es parte de la reserva privada del dueño. Eso detuvo a Mariana en seco. ¿El dueño? ¿Está aquí esta noche? Sí, señora, pero no suele salir al comedor. Mariana agradeció con un gesto y regresó lentamente a su mesa. El vino había venido de la reserva del dueño. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿La conocía? ¿La había reconocido? ¿Y la nota? También era suya. Se sentó con el corazón acelerado. Su mente repasaba nombres, conexiones, posibilidades. ¿Había trabajado con él sin saberlo? Se habían cruzado en algún evento del gremio. Su firma era reconocida, pero Mariana no era famosa. No lo suficiente como para recibir ese tipo de atención de alguien así. El niño a su lado volvió a hablar, rompiendo el hilo de sus pensamientos. ¿Ese vino tiene superpoderes? Mariana sonrió. Le pasó la servilleta con el dibujo del sol que había hecho antes. Hoy creo que sí. El niño se rió. Mariana también, aunque no era risa alegre. Era una válvula de escape. Necesitaba un momento más antes de decidir su siguiente movimiento. Desde su rincón, observó que el ambiente en la mesa principal había cambiado ligeramente. Alguien se levantó, probablemente para ir al baño. Julián miraba su celular. La mujer rubia hablaba ahora con otro arquitecto, uno de los más jóvenes. Mariana reconocía cada rostro. Eran parte del círculo que alguna vez la rodeó. Gente que le debía favores, contactos, mentoría.
Ahora la ignoraban con la facilidad de quien borra una nota en un cuaderno. La traición no era nueva, pero nunca dolía menos. Apretó la nota entre los dedos. Quería saber quién la había escrito, quién la conocía tanto como para dejarle esas palabras. Porque quien sea que lo hubiera hecho, no solo la había visto, la había leído por dentro, y eso era más poderoso que cualquier vino. Pensó en levantarse de nuevo, esta vez para buscar al dueño, pero algo la detuvo, tal vez el miedo a parecer desesperada, o tal vez una intuición más profunda, que aún no era momento, que aún faltaban piezas por caer, así que volvió a acomodarse. Tomó la copa con firmeza y bebió otro sorbo. El sabor ya no era cálido, era un filo dulce y amargo, como su propia historia. ¿Puedo hacerte una corona de papel?, preguntó la niña, sonriendo. Porque eres la reina de esta mesa. Mariana sintió que algo en su pecho se quebraba con ternura. Claro que sí, respondió, pero hazla bien grande, porque tengo que proteger muchas ideas. Y en silencio se prometió algo. Nadie más iba a hablar por ella. Nadie más iba a robarle su voz. Mariana dejó que la niña colocara la corona de papel sobre su cabeza. Era absurda, torcida, con estrellas dibujadas a lápiz, pero tenía más dignidad que cualquier aplauso falso que escuchaba desde la mesa central. Mientras se acomodaba en la silla, fingiendo interés por un dibujo más, sus oídos estaban puestos en lo que ocurría a lo lejos. El tono de voz de la mujer rubia subía apenas lo suficiente como para oír fragmentos sueltos. Mariana forzó la atención. No era fácil entre el bullicio del restaurante, pero una frase emergió con claridad. Fue idea de Julián, la forma en que reinterpretó el diseño original, muy audaz. Su mandíbula se tensó. Cada palabra era una confirmación. El diseño original, audaz, reinterpretado, era el suyo. La idea de rediseñar espacios públicos con materiales de bajo impacto, combinando estructuras móviles con zonas interactivas. Una propuesta que ella había trabajado durante meses. Julián la conocía perfectamente. Había estado en aquella presentación interna, silencioso, observando. Ahora, al parecer, hablaba por ella. Él tiene una visión muy moderna, agregó otro colega. Se nota que piensa a futuro. Mariana sintió cómo el vino se revolvía en su estómago. Visión, moderna, a futuro. Palabras que había usado ella, en su propuesta, en su voz. Le pertenecían. Ahora, repetidas por otros labios, sonaban vacías. Apoyó un codo en la mesa, sosteniéndose la cabeza por un instante. No era el dolor de la traición lo que más le dolía. Era esa sensación conocida de ser desplazada, invisibilizada. Era como si, pese a sus logros, su voz solo importara cuando otro la reproducía. Preferiblemente, un hombre. Uno de los niños le mostró un avión de papel. Ella lo tomó, lo lanzó hacia el techo con una sonrisa mecánica. Cayó en otra mesa donde un señor mayor lo atrapó entre risas. Le devolvió el gesto con amabilidad, aunque su mente estaba en otro lugar. De nuevo, su nombre surgió entre las risas. Mariana siempre tenía esas ideas locas. ¿Te acuerdas?, dijo una mujer de cabello rizado. Pero nunca las concretaba. Sí, respondió alguien más. Le faltaba empuje. Rieron. Mariana tragó en seco. Ideas locas. Le faltaba empuje. No sabían cuánto le había costado sostener cada proyecto. Cuántas veces había enfrentado presupuestos truncos, clientes que no escuchaban, equipos que dudaban de ella. Aún así, nunca se detuvo. Su empuje había sido constante, solo que silencioso y, claro, invisible. La rabia subía, pero no como fuego. Era un veneno frío, un recordatorio de todo lo que se había tragado durante años. Miró hacia la mesa principal. Julián ahora tenía el brazo alrededor de la silla de la mujer rubia. Ella le hablaba al oído. Él sonreía, complacido. Por un momento, Mariana pensó en levantarse, caminar hasta ellos y soltarlo todo. Decir lo que sabía.
mostrar las pruebas. Pero algo en su interior la detuvo. Aún no. No así. En vez de eso, se puso de pie, tomó su bolso y murmuró algo a los niños. «Voy al baño, no tardo». Camino entre las mesas con paso tranquilo. Nadie se giró a mirarla. Nadie notó su ausencia. Al pasar cerca de la mesa central, no pudo evitar lanzar una última mirada. Su propuesta convertida en tema de celebración, su esfuerzo en boca de otros. Entró al pasillo de los baños como si cruzara una frontera invisible. Allí, lejos del ruido, el silencio le golpeó de golpe. Apoyó la espalda en la pared de mármol claro y cerró los ojos. Necesitaba recomponerse, controlar el temblor de las manos. Respiró hondo. Quería entender cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que su luz se apagara sin protestar. La cena había sido el detonante, pero el desgaste venía de antes, de años de callar, de esperar que el reconocimiento llegara por méritos, de creer que el talento se imponía por sí solo. Pero el mundo no funcionaba así, y esa noche, en ese rincón junto a los niños, había quedado claro. Sin embargo, también había algo distinto esta vez. Esa nota, ese vino, ese gesto misterioso. No estaba sola. Alguien la había visto. Alguien sabía. Alguien había elegido recordarle que aún tenía valor. Abrió los ojos. Enderezó los hombros. Se miró en el espejo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo se había despertado. No iba a irse. No todavía. «Ahora no», murmuró. «Todavía no». Y al darse la vuelta, no imaginaba lo que estaba por encontrar. Cuando Mariana se giró para entrar al baño, se topó con una presencia inesperada. Un hombre de unos 60 años, alto, de cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, estaba parado frente a la puerta. Llevaba un traje oscuro, de corte impecable, sin ostentación, pero con una elegancia tan precisa que hablaba de poder sin decir una palabra. «Disculpa», dijo él con voz grave, bajando la mirada un instante con cortesía. «No quise incomodar». Ella dio un paso hacia atrás, sorprendida por su repentina aparición. Él parecía dispuesto a ceder el paso, pero luego la observó con atención, como si la reconociera. «¿Usted es Mariana Campos?», preguntó con tono suave, sin el menor asomo de duda. Ella frunció el ceño, no por miedo, sino por una alerta interna. «Sí, ¿nos conocemos?». El hombre asintió lentamente. «Soy Andrés Rivera, dueño de este lugar». La sorpresa fue inmediata. Mariana no sabía qué esperar, pero definitivamente no era eso. Andrés Rivera era una figura mítica en el mundo gastronómico y empresarial. Pocas veces se mostraba, menos aún hablaba directamente con los clientes. «Ah», dijo ella con la confusión todavía en la voz. «Pensé que no se mezclaba con los comensales». Él sonrió con una expresión mezcla de cortesía y algo más íntimo. «Normalmente no lo hago, pero esta noche decidí hacer una excepción». Hubo un silencio breve, cargado de significado. Mariana lo miró fijamente, con la copa aún en la mano. «¿Fue usted quien mandó el vino?». Él no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada, luego asintió. «Y la nota también». Mariana bajó la mirada un segundo, sintiendo un vértigo leve, como si el suelo se inclinara apenas. El gesto, tan calculado, tan exacto, venía de un hombre que no debía saber nada de ella. Y sin embargo, «¿Por qué?», preguntó finalmente. Andrés bajó la voz aún más, casi como si compartiera un secreto. «Porque sé lo que es sentarse en la esquina». La frase la dejó sin palabras. No era lástima lo que había en su tono, era comprensión, memoria, una cicatriz común. «Lo observé todo esta noche», añadió. «Desde el momento en que entraste. No sabía si debías estar en esa mesa con los niños o si había un error, pero cuando vi cómo te ignoraban y luego escuché de qué proyecto hablaban». Mariana apretó los labios. Entonces él también lo había notado. «Esa propuesta es tuya, ¿verdad?». Ella asintió sin necesidad de fingir más. Ya no valía la pena contenerse. «Sí».
Julián la escuchó en una reunión de equipo. Nunca fue autorizada, ni presentada, solo compartida en confianza. Y hoy, en boca de otros, la celebran, dijo Andrés casi con rabia contenida. Mariana sintió que por fin alguien entendía. No estoy aquí por drama, dijo ella en un tono más firme. Solo quería entender, saber por qué me habían dejado al margen. Pero ahora lo sé. Andrés la observó con detenimiento, como si evaluara más que sus palabras, tal vez su temple, su herida, su dignidad. No mereces esa esquina, dijo. Este lugar tiene muchas mesas, y tú deberías estar en otra. Hubo una pausa. ¿Me permites invitarte a una diferente? Ella lo miró con desconfianza al principio. No sabía si era una estrategia, una galantería disfrazada o algo más, pero en sus ojos no había juego, solo respeto. ¿Por qué haría eso?, preguntó Mariana con voz baja. Porque me recuerdas a alguien que fui, y porque ya no me gusta ver cómo los tiburones se comen a los delfines, respondió él, sin rodeos. Ella rió suavemente. Era la primera vez que alguien la llamaba delfín. Está bien, aceptó finalmente. Solo por esta noche. Andrés asintió, dándole espacio para pasar. No la tocó, no le ofreció el brazo. Solo caminó a su lado con la dignidad de quien conoce cada rincón de su territorio. Mariana, con la copa aún en la mano y la corona de papel sobre la cabeza, lo siguió sin mirar atrás. Mientras avanzaban hacia otra parte del restaurante, sintió algo dentro de ella soltarse, como si, por fin, alguien hubiera abierto la puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Mariana y Andrés cruzaron el restaurante sin prisa. La distancia entre la zona común y el nivel superior no era larga, pero el trayecto se sintió como si cruzara de un mundo a otro. Atrás quedaban las miradas indiferentes, las carcajadas huecas, las conversaciones que la reducían. Delante, un espacio más silencioso, íntimo, donde la ciudad se asomaba a través de ventanales amplios y tenues reflejos. La mesa estaba dispuesta para dos, en una esquina elevada que dominaba todo el restaurante, pero sin imponerse. Mariana se acomodó frente a Andrés sin quitarse la corona de papel, como un gesto irónico que él pareció entender de inmediato. «Sabes que llevas una corona en la cabeza, ¿verdad?» «Lo sé», respondió tomando asiento. «Me la gané en la mesa de los niños, y esta noche me la pienso quedar». Andrés sonrió. Luego levantó la mano e hizo una señal discreta. Un camarero apareció en segundos, entregó 2 menús sin palabras, se retiró con respeto. Durante varios minutos no hablaron. El silencio no era incómodo, sino necesario. Mariana observó la ciudad desde la altura. Las luces, el tránsito, las sombras entre los edificios. Respiró hondo. El vino seguía en su mano. Seguía siendo el mismo. Pero ahora tenía otro sabor. «Este lugar es hermoso», dijo ella finalmente. «Lo diseñé para escuchar a la gente», respondió Andrés, «no para deslumbrarla». Ella asintió. Entendía esa diferencia. «¿Y siempre observas desde arriba?» «No, solo cuando me importa lo que pasa abajo». Mariana lo miró con atención. Él sostenía su copa sin prisa. Sus gestos eran sobrios, pero había una fuerza bajo control en cada movimiento. «¿Cómo supiste de mí?» «Hace unos años vi una de tus ponencias. Hablaste sobre estructuras vivas y diseño emocional. Nadie se atrevía a tocar esos temas con tanta convicción. La mayoría hablaba de tendencias. Tú hablabas de memoria, de cómo una ciudad puede sanar con espacio». Mariana parpadeó. No esperaba esa respuesta. Recordaba esa ponencia. La dio ante una sala casi vacía. Nunca imaginó que alguien relevante la hubiese escuchado. «Pensé que nadie me prestó atención ese día», murmuró. «Yo sí. Guardé tu nombre desde entonces, y cuando vi tu rostro esta noche, supe quién eras». La revelación cayó como una piedra en el estanque de su mente. No era suerte, no era coincidencia. Alguien la había estado viendo incluso cuando ella se sentía invisible. «Hay por qué ayudarme ahora, porque tengo una deuda con el pasado, y porque sé lo que se siente cuando alguien se roba tu voz
y la usa como si fuera propia. Mariana bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque sentía que por primera vez en mucho tiempo podía relajarse. Julián no siempre fue así, dijo, más para sí misma que para él. El poder cambia a la gente. A veces los convierte en versiones que no reconocen, respondió Andrés, o que no quieren reconocer. Mariana asintió. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba con tanta furia, quizás porque frente a ella había alguien que no necesitaba verla sufrir para validarla. Pidieron comida sin muchas palabras, platos sencillos. Ella eligió algo que no recordaba haber probado antes. Andrés eligió lo mismo. Comieron en silencio la mayor parte del tiempo. Solo el tintineo de los cubiertos rompía el murmullo de la ciudad allá afuera. «¿Qué ves desde aquí?», preguntó él en un momento. Ella tardó en responder. «Veo a alguien que no sabía que estaba tan cansada». Andrés asintió con suavidad. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Mariana lo miró con decisión. Ya no tenía dudas. «Voy a recuperar lo que me pertenece. No con escándalos, no con gritos, solo con verdad. Entonces cuenta conmigo». Ella no respondió de inmediato, pero una parte de ella ya lo creía. «Gracias por el vino», dijo finalmente. Fue como una mano extendida en medio del naufragio. «No fue solo vino», respondió Andrés. «Fue un mensaje». Ella sostuvo su copa, observando cómo la luz jugaba dentro del cristal. «Y lo recibí. La ciudad seguía ahí afuera, viva, inmensa, indiferente, pero en ese rincón suspendido, algo en Mariana comenzaba a florecer. No era confianza todavía, era algo más frágil, una semilla, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió esperar que creciera. Mariana bajó los últimos escalones con paso firme. Había dejado la copa vacía sobre la mesa de Andrés y la corona de papel en su bolso, como un trofeo secreto. Sentía algo distinto en el cuerpo, como si la gravedad hubiese cambiado. No era soberbia ni impulso, era claridad. Andrés caminaba a su lado, silencioso, sin imponerse. Solo estaba ahí, como testigo y respaldo. Su sola presencia era un escudo invisible. Cuando Mariana cruzó de nuevo el comedor principal, el murmullo bajó sutilmente. Las risas disminuyeron. Algunas cabezas se giraron. En la mesa central, Julián fue el primero en notarla. Su sonrisa se congeló en el aire. Ella no se detuvo. Se acercó con la serenidad de quien no necesita permiso. Y sin elevar la voz dijo: «Qué curioso escuchar mi idea en boca de otros». Los ojos de Julián se abrieron apenas. La mujer rubia frunció el ceño. Algunos miraron a Mariana con desconcierto, como si su aparición fuese un error de protocolo. Pero ella no se movió. «Perdón», dijo Julián fingiendo confusión. «¿A qué te refieres?» «La propuesta de intervención urbana con estructuras dinámicas y zonas interactivas». «Esa taudaz reinterpretación», repitió Mariana mirando a la mujer rubia con suavidad, «es mía». Un silencio tenso se extendió como una ola. Nadie sabía cómo reaccionar. Julián tragó saliva. «Mariana, no es momento para esto. Estamos celebrando». «¿Celebrando qué?», lo interrumpió. «¿Que sabes escuchar en silencio para luego apropiarte del trabajo ajeno?» «Eso no es justo», dijo él ya con el rostro levemente enrojecido. «Tú nunca la formalizaste. Solo eran ideas sueltas. Lo suficiente para que ahora estés aquí, con una copa en la mano y un puesto nuevo». La tensión se volvió insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Algunos bajaron la mirada. Otros observaban como si asistieran a una obra incómoda. La mujer rubia se retiró discretamente hacia el fondo de la mesa. «Yo no vine a interrumpir nada», continuó Mariana, sin rencor en la voz. «Vine a cenar. Y me sentaron con los niños, como si no mereciera estar aquí, como si mi nombre no tuviera peso». «No fue decisión mía», dijo Julián a la defensiva, «pero sí fue tu decisión robar mi voz». En ese momento, Andrés se adelantó medio paso. Su presencia fue suficiente para redirigir todas las miradas. «Confirmo lo que dice la señorita Campos», dijo él con calma pero con firmeza.
Su propuesta es suya. Yo la escuché años atrás en un foro donde nadie más prestaba atención. Pero yo sí. Los murmullos estallaron en pequeños círculos. Mariana apenas contuvo una exhalación. Julián se quedó inmóvil, sin saber si replicar o callar. Eligió lo segundo. Andrés dio otro paso y miró a los presentes. Hay quienes piensan que el talento solo vale cuando se grita, pero el verdadero talento, el que cambia cosas, a veces llega en silencio, y si ustedes no saben reconocerlo, entonces no solo están ciegos, están cómodos en la oscuridad. Alguien intentó brindar una excusa. Otro se levantó y dijo que todo era un malentendido. Mariana no respondió a ninguno. Ya había dicho lo necesario. «Me retiro», dijo con calma. Se giró sin mirar atrás. Andrés la siguió. Al pasar junto a la mesa de los niños, uno de ellos levantó la mano para chocarla. Mariana le devolvió el gesto. Seguía siendo la reina de esa mesa, y eso ya no era una ofensa. Cuando llegó a la puerta del restaurante, se detuvo un instante. El aire fresco de la noche le acarició el rostro. Respiró con profundidad. No sentía victoria ni alivio inmediato, solo un tipo de paz más densa. Había recuperado algo más que su nombre. Había recuperado su centro. «No imaginé que terminaría así», murmuró. «Nadie imagina su primer incendio», dijo Andrés a su lado. «Pero después del fuego, queda espacio para construir desde cero». Mariana lo miró con una gratitud silenciosa. «Gracias por no dejarme sola. Gracias por no rendirte», respondió él. El mundo allá afuera seguía igual, pero dentro de ella, todo era nuevo. La noche abrazaba la ciudad con una calma distinta. Mariana caminaba junto a Andrés en silencio, sintiendo el eco de sus pasos como una melodía que marcaba un nuevo ritmo. Ya no había prisa, ni sombra, ni urgencia. Solo la sensación profunda de que algo dentro de ella se había reconfigurado. «¿Te llevo a casa?», preguntó él, con la naturalidad de quien no espera nada a cambio. «No, prefiero caminar un poco», respondió. «Necesito sentir el suelo». Él asintió sin insistir. La entendía. Había algo sagrado en esa necesidad de pisar el mundo después de haberse sostenido tanto tiempo sobre dudas. El camino hacia el estacionamiento fue breve. Antes de separarse, Andrés se detuvo. «No suelo intervenir en la vida de nadie, pero si alguna vez quisieras colaborar en un proyecto, tengo algo en mente». Mariana lo miró con cautela. «¿Por qué me lo ofreces?». «Porque es tu momento. Y porque lo que vi hoy no fue solo talento, fue carácter, y eso no se enseña». Ella no respondió, solo asintió. Era una oferta abierta, no un compromiso, no una deuda, era libertad. Días después, Mariana entró a un estudio que no conocía. Andrés la había invitado a ver planos, materiales, maquetas. La propuesta era ambiciosa, un nuevo centro cultural que uniría arte, comunidad y sostenibilidad. Mariana escuchó con atención, leyó los detalles, analizó cada línea. Lo que encontró fue una visión cercana a la suya, pero con un matiz más humano. «Esto tiene sentido», dijo tras un rato. «Lo sé, por eso te lo mostré». Mariana aceptó sin protocolo, sin firma inmediata. Su sí fue una afirmación tranquila, madura. Sabía que ya no buscaba validación, solo espacios donde su voz tuviera eco. Las semanas siguientes pasaron con una fluidez inesperada. Mariana y Andrés trabajaban juntos sin fricción. Se entendían con miradas, con silencios, con sugerencias precisas. Él respetaba su ritmo. Ella admiraba su temple. No había urgencia por definir lo que nacía entre ellos. Solo lo dejaban crecer. Una tarde, en medio de una lluvia breve, Mariana lo encontró mirando por la ventana del estudio. «¿Sabes qué he notado?», le dijo ella, apoyándose a su lado. «¿Qué? Que contigo no tengo que explicar cada cosa. Solo puedo ser». Andrés la miró con una suavidad inesperada. «Eso se llama confianza. No se impone, se construye». Ese día no hablaron más, pero algo cambió. Un acuerdo tácito se selló en ese silencio, uno que no necesitaba definiciones,
El proyecto avanzaba con ritmo firme. Mariana lideraba el diseño. Andrés gestionaba el entorno. Había un equilibrio extraño, natural, como si ambos se hubieran esperado desde siempre. No era dependencia, era respeto. Una noche, mientras revisaban planos tarde, Mariana rió por algo que había dicho Andrés. Él la miró como si esa risa fuese un fenómeno raro y precioso. «Deberías hacerlo más seguido», dijo él. «¿Reírme?» «Sí, te hace bien». «Me hace libre», corrigió ella. Y fue ahí, sin preámbulos, sin tensión, cuando él se acercó y la besó. No fue un beso voraz, fue un roce que pedía permiso y al mismo tiempo prometía abrigo. Mariana respondió sin miedo. No era un impulso, era una certeza. Después apoyó su frente contra la de él. «No me salves, Andrés, solo camina conmigo». «Eso planeo hacer», respondió. Desde entonces algo se volvió cotidiano. Compartir ideas, café, risas, silencios. El mundo profesional no se contaminó. Al contrario, se potenció, porque no había jerarquía ni lucha, solo sinergia. Mariana volvía a reír sin temor a parecer frágil. Volvía a proponer sin miedo a ser desestimada. Volvía a amar su oficio sin pensar en el juicio de otros. Y sobre todo, volvía a confiar. No porque alguien le ofreciera certezas, sino porque había recuperado su voz. Julián desapareció del mapa profesional por un tiempo. El rumor del plagio se extendió. Algunos lo defendieron, otros se alejaron. Mariana no celebró su caída, solo siguió su camino. No por superioridad, por enfoque. El estudio empezó a llenarse de nuevos colaboradores, gente joven, gente creativa. Mariana se volvió mentora sin darse cuenta. Escuchaba, guiaba, inspiraba, y lo hacía sin perder su esencia. Un día, mientras salía del edificio, se detuvo frente al mural que una joven diseñadora había pintado en la entrada. Eran líneas suaves que formaban un rostro sin rasgos, pero con ojos que miraban hacia arriba. «¿Quién es?», preguntó Mariana. «Tú», respondió la chica. «Porque tú nos hiciste levantar la cabeza». Mariana sonrió con los ojos húmedos, no por nostalgia, por gratitud. Había vuelto a ser ella. Las semanas se transformaron en meses, y lo que comenzó como una colaboración puntual fue tomando la forma de algo más sólido. Mariana y Andrés se veían todos los días, dentro y fuera del estudio. Compartían más que trabajo, tiempo, miradas, silencios que ya no pesaban. En el proyecto todo avanzaba según lo previsto. Pero en lo íntimo, algo más profundo se tejía. No eran gestos grandilocuentes ni declaraciones románticas. Era la forma en que él esperaba a que ella terminara de hablar sin interrumpir. La manera en que ella le dejaba una nota escrita en la libreta cuando no coincidían en el horario. Pequeños detalles que se repetían con ritmo propio, como el latido de algo que aún no se nombraba, pero que ambos reconocían. Una noche, mientras revisaban una maqueta juntos, Mariana se detuvo. «¿Tú crees que esto va a durar?». Andrés levantó la vista, sin necesidad de preguntar a qué se refería. «El proyecto», ella negó con una sonrisa leve. «Esto». Él apoyó una mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla. «No lo sé, pero tampoco me importa si no lo sabemos. Me importa que lo construyamos bien, paso a paso». Mariana lo observó con detenimiento. No era evasiva su respuesta, era honesta. Por primera vez, no sentía que debía tener todo bajo control. Solo confiar en la arquitectura del vínculo que estaban formando. A veces hablaban de sus pasados, pero sin recrearse en las heridas. Andrés contaba sobre su juventud llena de decisiones apresuradas, de errores que lo marcaron. Mariana compartía episodios de sus años más solitarios, cuando pensó que debía demostrar todo el tiempo que era suficiente, incluso cuando ya lo era. Había una noche especial en que todo pareció anclarse. No hubo velas ni promesas formales, solo una conversación frente a una taza de té. «No quiero que esto se vuelva rutina», dijo ella en voz baja. «No lo será», respondió él, «porque siempre vamos a elegirlo, cada día». Y ese elegir resonó en Mariana como una verdad urgente.
No era el destino, no era la casualidad. Era una decisión consciente, diaria. Amar sin miedo, con los pies en el suelo. Esa noche se besaron sin prisa, como quien sabe que no necesita correr. Luego, apoyados uno en el otro, hablaron del futuro como si aún no existiera, pero lo imaginaran juntos. En el estudio, todo parecía más fluido. Mariana tenía un grupo de trabajo que la respetaba no solo por su talento, sino por la forma en que los hacía sentir escuchados. Andrés lo notaba, y lejos de opacarla, potenciaba ese liderazgo con espacios de crecimiento. No competían, se impulsaban. ¿Te das cuenta de lo que has creado?, le dijo él un día, mostrándole una encuesta interna donde el equipo valoraba su gestión. Yo no hice nada sola, respondió. Eso es lo que te hace distinta. Había días difíciles también, jornadas largas, diferencias creativas, decisiones duras, pero incluso en el conflicto, el respeto era una constante. Nadie alzaba la voz, nadie imponía. Solo se buscaban puntos de encuentro, como si todo formara parte de una gran obra que merecía paciencia. Una tarde de viernes, ya cerca del cierre del diseño final, Andrés le mostró una pequeña caja. No era un anillo, ni joya. Dentro había una llave. Esto es tuya. Es la oficina contigua, para cuando quieras trabajar en silencio. O no estar tan lejos. Mariana sonrió. Pensé que ya no éramos de esos que necesitan distancia. No es distancia, dijo él. Es espacio, para ti, para tu proceso. Para tu mundo. Ella tomó la llave, la giró entre los dedos, luego la guardó en el bolsillo. Gracias. No necesitaban decir más. Había en esa entrega un pacto invisible. Respetarse incluso en los momentos donde no se compartiera todo. El día cerró con un último repaso de planos. Mientras guardaban las maquetas, Mariana se detuvo junto a la mesa. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mucho tiempo no me estoy protegiendo. Andrés no dijo nada. Solo se acercó y la tomó de la mano. Fue un gesto leve, pero cargado de una promesa silenciosa, no de perfección, de cuidado. Y Mariana, que tanto tiempo creyó que el amor era una amenaza a su independencia, entendió al fin que cuando es real, no se impone, se acompaña. El día de la inauguración llegó con una mezcla de emoción y silencio. Mariana se despertó temprano, revisó cada detalle como si fuera una coreografía que debía salir perfecta, no por vanidad, sino por respeto, a su equipo, a su proceso, a todo lo que había atravesado para estar ahí. El centro cultural se alzaba ahora como una obra viva. No era solo concreto y vidrio. Era una extensión de lo que ella siempre había defendido. Espacios que sanan, que invitan, que reflejan dignidad. Al entrar, se respiraba calma, curiosidad, historia. Los invitados empezaron a llegar uno a uno. Algunos eran colegas, otros figuras del medio. También había vecinos, artistas, estudiantes. Mariana los saludó con la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que demostrar. No buscaba aprobación, solo presencia. Cuando llegó el momento del discurso, Andrés fue quien tomó el micrófono. Con palabras breves, explicó el propósito del espacio. Luego, con un gesto discreto, la invitó a acercarse. Mariana caminó hasta el frente sin prisa, sin temor. Este lugar existe gracias a una mente brillante, dijo él, pero sobre todo a un corazón valiente. Mariana Campos nos enseñó que la arquitectura no solo transforma ciudades, también transforma personas. Los aplausos llegaron suaves, sinceros. Mariana no se quebró, solo respiró profundo y miró a los presentes. Durante años pensé que bastaba con trabajar duro, dijo. Que si hacía las cosas bien sería suficiente, y muchas veces lo fue. Pero también aprendí que hay momentos en los que hay que alzar la voz, defender lo que una ha construido. Este espacio es el resultado de muchas batallas, externas e internas. Y si algo quiero que se lleven hoy, es esto. No dejen que lo sienten en la esquina. Nadie tiene derecho a decidir cuánto valen. Hubo un silencio breve. Luego más aplausos, más intensos,
pero Mariana ya no los necesitaba. Solo agradeció con una leve inclinación de cabeza. Más tarde, recorrió los pasillos del centro, saludando a algunos, recibiendo comentarios, compartiendo anécdotas. La mujer rubia de la cena estaba entre los invitados. Mariana la vio a la distancia. Sus miradas se cruzaron un segundo. No hubo desprecio, solo reconocimiento. La otra bajó la vista, y eso bastó. En uno de los pasillos encontró al niño de la cena. Había venido con su madre, una diseñadora del equipo. El pequeño corrió hacia ella con una corona nueva, esta vez hecha de cartón y pintada con marcador dorado. «Te la hice otra vez», dijo, «porque aún eres la reina». Mariana se agachó, lo abrazó y aceptó el regalo como si fuera un cetro. «Gracias, prometo cuidarla bien». Y al ponerse la corona, sintió algo cerrar en su interior. No como punto final, sino como un ciclo que por fin encontraba su forma. Al caer la tarde, Andrés se le acercó. «¿Lista para irnos?» «No aún», respondió. «Quiero quedarme un rato más». «¿Sola?» «No, contigo». Salieron juntos caminando por la explanada frente al edificio. La ciudad tenía otro ritmo a esa hora, más suave, más honesto. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Andrés. «Solo de no haber creído antes en mí». Él no respondió, solo le ofreció la mano. Mariana la tomó sin dudar. «Hoy ocupaste el lugar que mereces», dijo él. «No, hoy construí el lugar que merezco». Y en ese momento, supo que no importaba si la vida la volvía a empujar a una esquina. Ahora sabía cómo levantarse, sabía cómo hacerse ver. Y sobre todo sabía que nunca más iba a entregar su voz. Antes de despedirnos, si esta historia tocó algo en ti, no olvides suscribirte al canal. Cada relato tiene una verdad escondida, y quizás la siguiente sea la tuya. Y haz clic en el video que aparece en pantalla. La próxima historia empieza justo donde esta termina. No te la pierdas.